11:06 de la mañana, ya nos acompaña aquí en cabina de Radio San Borja y en Otra Mirada Radio, Rosa Mavila, quien es congresista de la República. Rosita, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, claro que sí, es un gusto estar aquí con amigos y también con quienes compartimos de alguna manera una perspectiva sobre la visión del país. Bien, Rosita, bueno, estamos aquí para conversar del balance político de este año. Hemos tenido varios acontecimientos y que vamos a ir tocando, pero a grosso modo, ¿cuál es tu balance político de este año? ¿Cómo queda el Perú después de este 2013? Bueno, hay algunos temas que por razones obvias son de cohesión nacional, ¿no? Como este tema de la unión ante la Haya, ¿no? Que ayer se han reunido. Sí. De hecho, para que no se nos diga solo derrotistas o negativos, han habido también tentativas de diálogo del anterior premier y esta última plasmada por el actual premier. En algunos escenarios se logró de alguna manera dar curso, por lo menos en el Congreso de la República, al tratamiento de algunas leyes, que sin embargo después se han desdibujado ya por la política en acción, ¿no? Sin embargo, para ser sincera, mi balance es que en este año el actual gobierno cruzó el Rubicón. O sea, yo no creo ya que sean correctas expectativas del pueblo en la actual administración gubernamental. Conversaba con Verónica Mendoza en las últimas semanas. ¿Congresista también? Sí, y decíamos pues que ya, francamente, nosotros que tratamos de mirar con ponderación, porque en el escenario del Congreso pues tenemos fuertes contradicciones con el Fujimorato y sus aliados, el APRA y demás, y donde evidentemente tenemos que desarrollar coincidencias con el oficialismo para evitar el avance del fujimorismo sobre todo y del aprismo. De hecho, sin embargo, hay algunos acontecimientos del último momento político que francamente ya nos demuestran que estamos en otro escenario. Por ejemplo, López Meneses, digamos. No solo. Empecemos a ver, por ejemplo, el tema de Petroperú, ¿no? En que Petroperú se ha convertido virtualmente en una refinería con la que se hace el juego de soltar a Talara y al norte, pero sin dar objetiva seguridad del gasoducto del sur, ¿no es cierto? Pero yo recordaba aquí el otro tema, ¿no? El tema en general el tratamiento al desarrollo, a los capitalistas mineros. Recordando a Javier Vizcanseco, recuerdo que nuestra primera disidencia histórica con el oficialismo provino del debate pues de las regalías mineras, ¿no? Cuando de 300 millones se achicó a 140 el porcentaje de tributación. Pero se ha dado una ley en las últimas semanas que francamente ya es desnudar una política de sometimiento al capital minero, ¿no? Cuando se aprueba la ley llamada de doble tributación. ¿Qué significa esto? Que si yo soy un inversionista sueco en minería, suizo o de Venezuela o de Corea, entre otros, yo puedo pagar la tributación que significa por llevarme metal peruano o cualquier producto peruano, oro, pues estamos hablando principalmente, o incluso petróleo, cobre, yo puedo pagar en mi país de origen. O sea, yo suizo, la tributación que debo pagar al Perú, potestativamente puedo pagarla en mi país, o sea que no solamente se llevan nuestros productos que no van a aportar, no nos dan nada a cambio, camionadas, sino que ni siquiera el tributo básico que debe ser el pago pues del impuesto minero lo pagan. Entonces esto ya es ningún país, es casi un regalo. Ningún país en América Latina, en Argentina por ejemplo, los han denunciado, la presidenta más bien eso, sí. Los ha denunciado, ha derogado esas normas que evidentemente son vendepatria, para que el público regala patria en muchos casos, ¿no? Y entonces, y sin embargo eso era en un contexto casi inmediatamente posterior al debate presupuestal. Y en el debate presupuestal prácticamente el señor Castilla no solo se mantuvo en su ortodoxia supraordenada, sino en cosas que antes cedía mínimamente, no las cedió ahora. Por ejemplo, en el tema de la discapacidad. Como ustedes saben, la discapacidad se aprobó por ley de absoluta mayoría, por unanimidad en el Congreso de la República el año precedente. Y Castilla financió
un trabajo estadístico cuantitativo del INEI para ver el porcentaje de discapacidad severa y otros niveles de discapacidad. Para que los radioescuchas me entiendan, una persona con discapacidad severa es la que tiene 3, 4, 5 discapacidades, o sea, ciego, sordo, mudo, por ejemplo, ¿no? Inválido, ciego, etcétera. Y bueno, lo que pretendían las organizaciones de discapacidad mínima era otorgar pensión 65 a la discapacidad severa. No, ahí sí no. Ni un sol. Mira, pues entonces mira cómo se trata a gente dureza, ¿no? De absoluta vulnerabilidad y cómo se arrodillan prácticamente, disculpen que esto sea media expresiva, pero eso es el término pero te das cuenta que corresponde, ¿qué tal la ideología, no? La ideología es, la caja fiscal se malogra si ponemos los mejores salarios o pensiones, pero si se trata de dar beneficios tributarios con el cuento de que va a venir más inversión, yo no sé por qué tenemos que dar tantas facilidades para que venga tanta inversión, si acá hay oro, cobre, no es que todos los países hay es un doble rasero. A ellos sí se les perdona y se incurre en un gasto tributario, ¿no? Con tal de, digamos, dar beneficios a quien más tiene, Rosita. Más de 70 millones de tributación que debía percibir el Estado peruano y que podía invertir en gastos sociales, como por ejemplo ampliar realmente pensión 65, que no está ampliada plenamente, o superar este enfoque de focalización en las políticas sociales, ¿no? Que fue la oferta inicial de Adviertan, la estadística de presupuesto en educación y salud ha disminuido respecto del año precedente en vez de incrementarse. Entonces, en los temas estructurales que tienen que ver con política económica no avanzamos, recortamos los derechos laborales. A fin de cuentas, el tema con el Poder Judicial es también a su manera un reconocimiento de un derecho precedente. La señora Marta Chávez dice que en materia constitucional no hay derecho adquirido apelando a un fallo del Tribunal Constitucional, pero hay un principio del derecho laboral que dice que si tú percibes determinado orden remunerativo, obviamente no te pueden pagar menos. Y el problema con el Poder Judicial era que la tasa de remuneración de todo el Poder Judicial para abajo se medía en función de la base de cálculo de la tasa de remuneración del vocal supremo. Todo lo que nos plantea Rosa en realidad nos pinta un panorama complejo, tomando en cuenta que Ollanta Humala y su plan con el cual llegó generó mucha expectativa en la población. Pero y puedo seguir hablando. Sí, seguramente. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Regresamos con Rosa Mavila. Sí. Seguimos en Otra Mirada, que continúa con nosotros la congresista Rosa Mavila, y estábamos comentando... Mavila, qué complicado. Y estábamos comentando justamente el balance de lo que ha sido el año, y nos contaba pues muchas luces de un panorama, digamos, no solo complejo, sino también lamentable frente a las propuestas con las cuales llegó Ollanta Humala al gobierno. Y digamos, este ha sido como el año, como ya mencionaba, en el cual ya ha quedado totalmente zanjado que no va a cumplir ese programa. Sí, bueno, y eso ya como que ya se sabía, pero el tema es que es el año en que hay un descenso abrupto de la aprobación presidencial. Exactamente. 22% estamos ahora. También ha sido el año de un premierato pues bien anodino de Jiménez, casi superado por el de otro anodino también de Villanueva. O sea, no sé cuál de los dos es más anodino. Sí, también es el año de la muerte de nuestro querido Javier Descanseco. Un vacío que, digamos, es difícil. Y esto que te quería decir, es el año del declive económico. Es el año en que los precios de las materias primas bajan. Es el año en que vamos a terminar con 5% de crecimiento a la misma velocidad del 2004, donde desde enero hasta ahorita estamos con balanza comercial en rojo, y no me alegra, sino me da preocupación, porque es el ciclo económico que acaba, como siempre en nuestra historia, ¿no? De una superexplotación de una materia prima, caen los precios, comienza a acelerarse todo, y volvemos hasta nuestra realidad, que nosotros somos un país que exportamos piedras, no producimos nada e importamos todo. Es interesante el tema económico, yo no soy especialista, pero es curioso ver cómo gente que supuestamente ya tiene una madurez en la expertise económica empieza a presentar puntos de vista distintos, ¿no? El doctor González Izquierda, en una entrevista hace varias semanas, señaló que era falso, que estábamos en un porcentaje de crecimiento del 6%. Para él estamos de 3,5% a 4%, y eso. Y Waldo, el decano de la... Waldo Mendoza, el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Católica, explicaba muy pedagógicamente a la comunidad yacuchana en un evento que hicimos por el 9 de diciembre, que en realidad este boom es similar pues al boom del guano, etcétera. No es un boom que tiene que ver con un capitalismo
consumo extractivo y que obviamente va a tener incidencia con lo que ocurre a nivel externo. Y el problema del desarrollo industrial, por ejemplo, o del desarrollo interno, para hablar en términos más macropolíticos, es pues yo creo que es un asunto no entendido, porque por lo menos en el Congreso, donde se expresan los intereses políticos, se ve cómo este punto de vista de desarrollo interno permanentemente está en desventaja respecto al interés de los de arriba. Por ejemplo, en el tema de la ley de soberanía y seguridad alimentaria, vinieron mujeres de todo el país, de la CCP, de la CNA, que hicieron guardia, digamos, 3 días en el Congreso, de la Femucarina, ¿no? La Femucarina. ¿Y por qué? Para intentar que se promulgara una ley que era más bien general, pero que tenía objetivos políticos muy claros: la promoción de la producción agraria, de la pequeña producción agraria, el apuntalar la nutrición popular, de la alimentación de los de abajo, potenciando la metodología de la chacra a la olla, el desarrollo de mercados internos y también un desarrollo industrial, apuntalando formas de crédito agrario para la pequeña producción. Al comienzo, el oficialismo no quiso ni siquiera meter la ley, hubo que hacer una presión de distintas bancadas, ya decimos nosotros, entre otras, para que siquiera se debatiera la ley. Entonces, por esa presión se puso a debatir la ley. Que un primer obstáculo fueron los mismos oficialistas. Yo creo que era el Ministerio de Agricultura, y yo creo que sí ha habido presión de los importadores, el gobierno MEF, ¿no? Que creo yo, me encantaría equivocarme, que en términos de la realpolitik es el principal gobierno que en este momento afrontamos en el país, ¿no? Tienen congresistas, tienen sectores. Tienen congresistas que no son del oficialismo, o sea, sus congresistas más eficaces son del PPC, ¿no? PPC. Y entonces, y se mueven en ese juego, ¿no? Y entonces la ley no se aprobaba, porque cuando ya se iba a aprobar, porque la congresista Claudia Cuari hizo todo tipo de concesiones, hasta quitaron la palabra soberanía alimentaria, lo cual era el colmo, pero todo tipo de concesiones, también. Ahí sale Marta Chávez a decir que eso implicaba una revisión de la ley orgánica, que no implicaba, y el oficialismo no fue firme en esa defensa cuando votaron más de 55 votos a favor de la ley, diciendo 58, ¿no? 58 diciendo que eso requería 2/3, o sea, creo que 62 y pico de votación. Entonces aquí hay pues una incongruencia en el derecho al agua, el derecho constitucional al agua. Cáiganse, señores periodistas. El dictamen original de la Comisión de Constitución respecto... ¿Cómo estás, Nicolás? Está entrando Nicolás Lynch, un viejo amigo. Entonces, el dictamen mayoritario en la Comisión de Constitución en el tema del derecho al agua reconocía que es un derecho para el desarrollo agrario, para el desarrollo energético, o sea, el agua pues fuente de energía, de desarrollo interno. Lo cambiaron y la presión fue del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Vivienda, cuando yo le pregunté a Omar Chejade por qué no defendía su propio dictamen, al final se votó, y yo fui la única que defendió el dictamen original del oficialismo, y se votó otro dictamen que señalaba que el derecho al agua es el derecho a consumir agua. O sea, es el derecho que todos tenemos de tomarnos un vaso de agua. ¿Por qué? Porque están temiendo pues la resistencia ambientalista, de defensa de los recursos originarios de las cuencas, ¿no? Que son punto de partida del derecho al agua desde una perspectiva mucho más de protección del derecho ambiental. Entonces, miren, a la hora de la verdad hacen leyes correctas, principistas, pero a la hora de votar retroceden. ¿Por presión de quién? Por presión del capital extractivo, de los intereses económicos internos, de los intereses mineros, y entonces estamos objetivamente en un escenario que yo creo que ya ha cambiado, y creo que ninguna expectativa en el gobierno tiene ya asidero. Sin embargo, eso no quiere decir que, por ejemplo, en el contexto del Parlamento, cuando el Fujimorato pretenda ser el moralizador, por ejemplo, en el debate sobre la responsabilidad del señor Alan García, o en el caso López Meneses,
no podamos tener coincidencias con el oficialismo. Coincidencias pragmáticas, digamos. Porque lamentablemente Manuel Dahmer hacía una broma y nos reíamos diciendo, esto es como la canción de los infantes del arroz con leche, ¿no? Con esta sí, con esta no. Con esta señorita me caso yo. Pero ya son coincidencias, ya no es una expectativa de renovación política. Doctora, quería referirme al tema de la seguridad ciudadana. Ahora que hemos visto cuántos policías, bueno, ha habido una purga tremenda en la Policía Nacional, y el tema de seguridad ciudadana sigue siendo un tema que siempre le pasando la factura a este gobierno. ¿Cómo vemos ese tema actualmente? Mira, yo he estado recientemente a nombre del Congreso, de la Comisión de Justicia, en una reunión oficial de la Comisión Nacional de Política Criminal. Y hay una puja al interior del Ejecutivo respecto a quién debe ser responsable de la seguridad ciudadana. La CONASEC, es decir, la Comisión Nacional de Seguridad, que depende del Ministerio del Interior, o de alguna incidencia también justicia a través de la Comisión de Política Criminal. Sin embargo, el enfoque siempre ha sido, y es errado, de sobrepolicialización. No es un enfoque de seguridad ciudadana sobre la base de una alianza estratégica de los gobiernos municipales con la policía y con todo el circuito político criminal que tiene que ver con el sistema judicial y penitenciario. Por ejemplo, hay pues criminología de la intolerancia, hay un enfoque de asumir que todos hemos sido víctimas de raterías en la calle para sobrevalorarla, hay una prensa roja que por el rating sobredimensiona, por ejemplo, algunos hechos de sicariato juvenil. Prensa amarilla, que son excepcionales, porque la tasa de infracción juvenil mayoritaria es por robo de bagatela, o por delitos sexuales, y donde también hay un proceso de transformación en el derecho penal interno. Yo creo que lo principal aquí es señalar cuál es el mecanismo adecuado de relación entre la seguridad privada, la seguridad municipal y la policía. Lo que ha habido estos días es una razzia que ya Wilfredo Pedraza la venía preparando y que todavía falta culminar. Hay casi 2.000 casos de personal policial subalterno y oficial que están compuestos por operadores que tienen procesos pendientes por injustos vinculados a la corrupción. Ahora, el tema no es solo despedir, el tema es cómo haces una cultura diferente de ejercicio de la administración policial, ¿no? Rosita, nos quedan ya solo 3 minutos. Yo, bueno, de una vez te agradezco tus comentarios, pero pasando a la parte más política, te voy a decir 3 hechos y una especie de conclusión, a ver tú qué opinas, ¿no? Este es el año de 3 grandes crisis. La crisis de Repsol, el presidente no puede pensar, ¿no? Que iba a comprar Repsol y finalmente terminó vendiendo Petroperú, o posibilitando. Luego, la crisis de la repartija, que es la crisis que, bueno, tú has visto desde dentro porque se originó en el Congreso, o tuvo como epicentro el Congreso, aunque el gobierno estuvo bastante metido ahí. Y la tercera crisis es la crisis policial. La policía termina cuidando un bandido, ¿no? Que es López Meneses. Como resultado de todo esto, tenemos un presidente que no tiene margen para hacer nada. Bueno, habría que evaluar bien esto de lo policial. Y que la derecha impone condiciones, totalmente. Todas sus condiciones las impone, o sea, ella gobierna. Entonces, ¿cómo tú ves esto? ¡Cállese la boca! ¿Qué hiciste? Insolente con la derecha. La derecha peruana se le respeta. Yo honestamente creo que la derecha se está ensorbeciendo, se está poniendo soberbia. El Fujimorato se presenta como la segunda fuerza política de oposición en el país. Yo creo que el oficialismo es cobarde, pues lo diremos así con un adjetivo expresivo, ¿no? En general, o sea, frente a la primera presión retrocede, ¿no? Mira, yo miraba con ojos así, digamos, poniéndome al centro el caso de Argentina, pero la presidenta argentina lo sacó a Repsol, ¿no es cierto? Y eso es un hecho contundente. El tema de la repartija es una tremenda muestra de tradicionalismo político, ¿no? O sea, el ejercicio del poder no es por un proceso de elección a los más idóneos y en función del interés del país, sino es pues por un tema de repartija, pues, así simple, es tradicionalismo político puro. Y el tema de López Meneses, el general Quiabra decía ayer que tal vez no es que Montesinos sale a ese inmueble, pero sí que se mantienen procedimientos montesinistas. Yo creo que en el tema de López Meneses hay mucho pan que rebanar. Yo creo que algunos sectores
oficialistas tal vez están comprometidos en lo que Quiabra llama procedimientos montesinistas. Yo creo que tanto control, por algo es, ¿no? Pero es un control burdo, ¿no? ¿Cómo controlas tanto algo que pretendes ocultar? Parece más una puja entre mafias por algo que se debe aclarar. Y en general yo veo pues un presidente que no se ejercita como tal, un presidente que no se pone al mando del país, un presidente que a la primera presión, ¿no es cierto?, de la derecha retrocede, ¿no? Y yo creo que Nadine en esto sí tiene un rol. Yo creo que Nadine es el puente principal a los sectores más retrasados que hay en el país. Bien, bueno, ha sido el balance político del 2013 de Rosa Mavila. Te agradecemos, Rosita, y esperemos cuando retomemos el programa el próximo año también tenerte por aquí. Muchas gracias. Ser invitada. Gracias. De todas maneras. Por supuesto, Rosita. Feliz año. Y éxitos en lo que queda en el Congreso. Bien, bueno, ha sido la congresista Rosa Mavila y ella con su balance del 2013. Nosotros hacemos una pausa y tras la pausa la columna de Nicolás Lynch.